Doraemon, tío, tengo que hacer la declaración de la renta y no tengo ni idea de cómo montar todo esto. ¿Me puedes ayudar, por favor? Novita, me tienes negro ya, me tienes negro. Pero bueno, no te preocupes, no te preocupes. Tengo aquí la solución definitiva. Dame que la busque en mi bolsillo mágico. Toma una hostia con toda la mano abierta. Y déjame en paz, coño, que me voy por ahí por una gata. Muy buenas noches, surferos. Estamos en un nuevo Primeras Impresiones. Y como ya habréis adivinado, ya sabéis de qué estamos hablando. Se vienen Primeras Impresiones de un manga clásico, de un manga mítico, y no hablamos de otro que de Doraemon, de Fujiko Fujio. De aquí conmigo está con su gorrocóptero, la única persona que va con gorrocóptero a surfear. Oli, buenas noches. Buenas noches, Ale. Y llego antes que nadie, así que no te quejes, ¿eh? Hombre, llega el primero, por supuesto. Pero lo que los surferos quieren saber, lo que todo el mundo quiere saber, Oli, ¿llevas o no llevas puesta la bandana de Doraemon que dieron el Sound del Cómic de Barcelona mientras grabamos este Primeras Impresiones? Hombre, yo fui a Doraemon, lo llevo aquí como mi corona, tío. Pues yo la tengo aquí puesta al lado del Curazao. Pues sin más historia, vamos para allá. Bueno, pues como hacemos en todas las primeras impresiones, vamos a empezar hablando de los autores. En este caso son dos, porque Fujiko Fujio no es ni más ni menos que el seudónimo de dos autores completamente diferentes. Efectivamente, Hiroshi Fujimoto y Moto Abiko, dos autores nacidos en los años 30 y desafortunadamente ya fallecidos, pero bueno, que se conocieron cuando estudiaban en primaria y desde entonces hicieron muy buenas amigas y empezaron a compartir su afición por el dibujo. Y ya te digo, desde los años 50 que empezaron a trabajar, estuvieron colaborando los dos hasta que ya se separaron en 1987, es decir, un montón de tiempo y un montón de obras que dejaron a su espalda. Tanto tiempo y tanta obra. Y también decir una cosa, que es que los dos hacían un poco las funciones indistintas de guionista y dibujante, un poquito como lo que pasaba con Kevin Eastman y Peter Laird, que a veces se dividían las labores de dibujo y de guión. La verdad que está muy chulo, tío. Sí, la verdad que una cosa muy curiosa, los dos le daban a los dos palos y la verdad que era un equipo, vamos, hacían muy buen equipo de hecho por eso mismo, porque podían alternarse y se vio porque una vez ya se separaron los dos abarcaban ambas cosas, tanto el guión como el dibujo, pero en su obra separada, digamos. Pero bueno, podemos decir también que su influencia más fuerte en cuanto a las obras que hacían y demás era Osamu Tezuka, yo creo que algo que se nota bastante, ¿no? Sí. Quien llegó a decir de ellos que se iban a convertir en grandes figuras del manga, porque obviamente eran coetáneos, ¿no? Coincidieron en el tiempo. Pero también hay que decir que le gustaba mucho, y también es algo que creo que se nota, ¿no? El tema de la animación y del cómic americano, ¿no? Por ejemplo, las dos cositas de Hanna-Barbera. Sí, claro, es que eso fue una influencia para ellos muy grande. Y se nota, lo que tú dices, se nota bastante en su obra. Pero bueno, ya dejando de hablar de todo esto, vamos a meternos si quieres en la obra en sí. Quitando Doraemon, que podemos decir que es la obra más grande y la que hoy nos ocupa también. Tenemos que mencionar otras cuantas que aquí en España nos suenan al menos en la animación. Por ejemplo, esa Ninja Tori. Exacto, tío. Una obra que, bueno, como tú has dicho, no llegó, ¿no? La serie de animación aquí, el manga no nos ha llegado nunca, pero bueno, se publicó en el 64, tuvo 16 volúmenes y, bueno, como mucho sonará, ¿no? Cuenta la historia de un ninja que se instala en la casa de un niño y de su familia, todos normales, ¿no? Y que se dedica un poco a ayudarle con sus problemas diarios. La verdad que es una obra que sigue mucho, ¿no? El rollito de Doraemon, es una especie de Doraemon primigenio, ¿no? Y con un ninja, obviamente, en vez de con un gato robot. Sí, y también te digo que es menos pesada, ¿eh? Al menos para mi gusto. Porque no duró tanto en el tiempo, tú lo has dicho, solamente esos 16 tomitos, así que comparando con Doraemon, pero bueno. Otra que tenemos por aquí es Akaibutsu-kun de 1965, que esta es de 21 volúmenes, otra comedia obviamente, donde un príncipe de un mundo lleno de monstruos viaja a un mundo humano junto con sus sirvientes, o sea que os podéis imaginar el follón que se trae ahí en medio.
Sí, casi todas siguen ese rollito de las comedias, muy apuntando un poco, ¿no?, al público más infantil, como también pasa, por ejemplo, con esa Perman, ¿no?, del 66, de solo 4 volúmenes, ¿no?, donde un niño adquiere pues poderes gracias a un casco y una capa especiales, ¿no? Y que al final, pues, bueno, es uno de esos primeros mangas, ¿no?, que seguía un poco la estela de los superhéroes americanos. Otra que tenemos es Niyue Chiemon, también del 68. Los años 60 fueron especialmente prolíficos. Esta es más cortita, esta es de 5 tomos. Un manga cómico y también surrealista, ojo, que parodia obras de ciencia ficción sobre un niño del siglo XXI que quiere ser piloto espacial. La verdad que sí, tío, muchas locuras. Y ya, justamente después de esta, ya podemos mencionar, yo creo, la que analizamos hoy, como tú bien has dicho, esta Doraemon, sí, ¿no?, que empezó en 1969 y que terminó en el 96. Es decir, estuvo muchos años en activo y de hecho apareció en diferentes revistas de la Shogakukan, ¿no?, con un total de 1345 historias de diferente duración. Eso sí, hay que decir que de todas estas historias que os comento, solamente están recopiladas en Tankobon 845. Es decir, que no están todas, y las que hay, bueno, son seleccionadas por los mismos autores. Quizá, como tú mismo has dicho antes, tío, para tampoco ser demasiado pesado, ¿no? Sí, sí. Y por cierto, que una cosa muy curiosa que podemos hablar de esta Doraemon es que se llegaron a publicar 3 historias diferentes que daban final a Doraemon, o sea, en distintos años, en revistas diferentes, pero los 2 primeros al parecer no se publicaron ninguno en los 45 Tankobon, por lo que esto no lo veremos nunca en la edición española, al menos a priori. Seguramente lo que nos llegará aquí será ese tercer final, que es el más definitivo, el más oficial, por así decirlo. Sí, y que aparecía, de hecho, vamos, no voy a decir ni en mitad de la serie, aparecía al principio, lo que era el 6º tomo japonés, que será nuestro segundo volumen, el que nos llegue después de este primero, ¿no? Y que se llamaba la historia Sayonara Doraemon. Eso sí, después a los autores le presionaron, porque originalmente pretendían que se fuera el final de Doraemon, ¿eh? Pero le presionaron el editor y demás para que continuaran, y el siguiente capítulo ya se titula Doraemon está de regreso, es decir, que no se hizo mucho de rogar, ¿no? Y la ausencia fue bastante breve. Esas presiones de los editores es lo de siempre y es lo que hace que al final una obra se termine alargando demasiado para nuestro gusto o bueno. En este caso, yo no voy a decir si fue un acierto o un fiasco, pero bueno, las ventas están ahí. Hombre, pero fue prontito, que lo querían finiquitar en el 6º tomo. Hombre. Y vamos, llegaron a 45 solamente teniendo en cuenta que es una selección de las historias que publicaron originalmente. Es decir, que con todas las que hay, lo mismo hubieran llegado al 70, al 80. Bueno. Es decir, que quisieron poner el freno pronto, pero dijeron de esto nada, moneda, ponte ahí a dibujar historia de Doraemon, que empieza a sacar cosas del bolsillo. Del bolsillo mágico. Pero bueno, si quieres, por seguir hablando de Doraemon, porque es verdad que el personaje más famoso, hay que decir que tiene un anime, ¿no? De los más populares del mundo, de hecho. Aquí hemos visto desde hace muchos años. Y además está dividido en varias series de distintas épocas. El primero es del 73, tenía solamente 26 episodios, pero ya la segunda serie abarcó desde 1979 hasta 2005, con un total de 1787 episodios y 30 especiales. Y de hecho fue terminar esta y empezar otro nuevo anime. Cambiamos de anime, siempre cambiamos un poco la productora y demás, por eso se dice que son como diferentes o distintos animes, ¿no? Que este lleva 565 y continúa hasta el día de hoy, es decir, que si lo sumáis todos, pues tenemos bastantes más de 2000 episodios de Doraemon. Sí, que de hecho estas 2 últimas series fueron las que llegaron. La primera yo creo que nunca llegó a España. La más curiosa, de hecho, solo 26 episodios, fue un tanteo, pero vieron que funcionó, porque la siguiente ya no se cortaron. Bueno, ya quitando un poquito del anime y volviendo un poquito al manga, dicen los autores que, como una curiosidad, que tanto Doraemon como Perman, como Niyue Chiemon y otras obras se sitúan todos en el mismo universo, aunque cronológicamente, por supuesto, en distintas épocas. De hecho, hay cameos de personajes entre una y otra obra. Sí, la verdad es que es una cosa curiosa. Nunca he visto esos cameos y demás que yo recuerde, tío. Pero me molará, ¿no? Sí, a ver si dentro de estos tomos podemos ver algunos de esos personajes de estas obras que hemos ido mencionando y tal. Y ya por terminar un poquito la obra, si te parece, hay otra que me gustaría comentar, que también cuyo anime llegó a España, y es Kiteretsu Daiyaka. Que es otra vez una obra tipo Doraemon, es decir, es un muchacho con un gato robot, pero esta vez era diferente porque era el niño el que era un genio que había creado a su gato, así que es un poquito diferente a Novita. De hecho, no sé si tú te acuerdas, Oliver, cuando en Canal 2 Andalucía anunciaban esta Kiteretsu, decían el primo inteligente de Novita. Ojo, que se inventaban ahí el árbol genealógico por sus santos cojones, tío. Bueno, no iban desencaminados porque todos están en el mismo universo según los propios autores, pero sí, esa fue una sacada de manga típica de la época, cuando empezaban a meterle lore propio, era la hostia.
Pero sí, yo creo que es que Doraemon, la pata que más cojeaba a Doraemon era ese Novita, que todo el mundo le tenía un poco de rabia. Y dijeron, vamos a ver si poniendo un chaval un poco más listo cuaja más. Pero no, yo creo que no cojo tanto como Doraemon, ¿eh? Sí. Y bueno, ya podemos decir que en el 87 se separaron, como tú bien has comentado, por diferencias creativas y se centraron en sus proyectos por separado. Pero vamos, siguieron siendo amigos e incluso tenían sus estudios propios muy cerca. Efectivamente. Abiko de hecho tomó un rumbo en sus mangas que iba más por el tema de humor negro, mientras que Fujimoto pues siguió con esta parte, ¿no? Más como hacían cuando estaban juntos, ¿no? Destinado más a un público infantil. Así que nada, yo lo único que puedo añadir ya es que si algún día pasáis por Kawasaki, ¿no? Que está en Kanagawa, tenéis allí el museo dedicado a estos dos autores, donde vais a poder ver sus trabajos, material original, y además tenéis una reproducción del estudio donde trabajaron, que bueno, al final, tío, yo creo que estos dos personajes, estos dos autores, están un poquito en el Olimpo del manga. No te guste más o te guste menos su obra al final, pero yo creo que se han ganado a pulso estar ahí junto a los grandes. Totalmente. Bueno, y después de este breve pero intenso repaso que hemos hecho de la obra de Fujiko Fujio, pues vamos a hablar de esta edición de Doraemon, que no es la primera que nos traen. Pues no, efectivamente, tío, digamos es la tercera, porque hemos tenido a Doraemon en grapa, que nos llegó allá por el 93 a 175 pesetas, tiene un formato muy parecido al de la serie blanca de Dragon Ball, si te acuerdas. Sí. Tuvo dos series, tuvo una que llegaron a 15 numerillos, y después otra que, si te acuerdas, era en amarillo en vez de en blanca las portadas, aunque seguía el mismo estilillo, que llegó a 12. En conjunto, la verdad que entre pito y flauta llegaron al tomo 5 japonés, es decir, que en cuanto tengamos aquí el segundo volumen de esta edición 3 en 1, ya vamos a superar a todo lo que se publicó en grapa. Y después ya nos llegó esa edición, ¿no?, de Doraemon en color, que era una selección de historias, de 6 tomitos, donde, bueno, estaba bastante chulo, la verdad. Venían las historias, pero estaban todas coloreadas, ¿no?, como curiosidad. Sí, lo que pasa es que, claro, como tú bien has dicho, una selección, y que era o no, esto para mucha gente no les reportó lo que ellos querían, porque ellos querían, yo creo que esto que tenemos aquí ahora mismo, ellos querían Doraemon al completo. Y una selección pues se le antojó un poquito de aquella manera. Me acuerdo en su momento cuando la editaron que hubo cierta polémica por eso, pero vamos, no sé al final si funcionaría mejor o peor, la verdad. Me imagino que cuando han traído esta Doraemon es porque mal no funcionaría. Pero dejó a mucha gente un poquito de aquella manera. Lo que sí ha cumplido con creces es esta 3 en 1. Bueno, ha cumplido con creces. Yo creo que ha cumplido con la exigencia que pedía la gente, que quería toda la obra de Doraemon, y contra. La verdad que con estos 3 en 1 era la oportunidad perfecta para hacerse con la serie completa. Efectivamente, porque vamos a pasar de los 45 tomos, que recordemos, es la selección hecha por los autores. Al final no es todo Doraemon, pero sí es todo lo que los autores han querido recopilar en tomos. Vamos a pasar esos 45 a 15 tomos, que dentro de lo que cabe, coño, está bastante bien, 15 numerillos. Vas a tener casi todo Doraemon en un formato, bueno, que los que tengáis ya la edición 3 en 1 de One Piece, de Naruto y demás, os va a sonar todo, porque estamos en un tomo sin sobrecubierta, con solapa, a un tamaño de 128 por 180, obviamente en rústica. Y bueno, buenas calidades, tío. El tomo aguanta bastante bien la lectura, teniendo en cuenta que estamos hablando antes de un buen tronchaco, tío. De 568 páginas este primer volumen. Joder, que te hincha de Doraemon, tío. Te harta. Yo cuando vi el índice, tío, con esa cantidad de historia que hay, que es apabullante, porque recordemos que cada historia de Doraemon son, ¿cuánto puede ser? 6, 7, 8 páginas. Sí, son muy pocas páginas. Son muy pocas páginas, me quedé pillado. Digo, madre mía, qué cantidad de historia. Voy a acabar de Doraemon hasta saliéndome por la oreja. Pero bueno, como primer tomo, ahí tienes una buena ración. Totalmente. Y bueno, ¿qué más podemos comentar de la edición? A ver, a niveles de extra y demás, poca cosa. A ver, es un poco lo que está pasando con todos estos tomos 3 en 1. Perdemos, pues, ¿qué te digo yo? Las portadas originales no aparecen. Los comentarios de los autores creo que tampoco están por ahí. Pero ¿no? Es que los típicos de la solapa. Es raro porque normalmente, por ejemplo, en One Piece siempre se intenta mantener todo eso, pero es que aquí no se mantiene nada. Entonces, es decir, a mí me crea la duda, al ser un manga que tiene tantos años y tantas ediciones, a lo mejor es que extras como tal no tenía ni uno. Que también puede ser eso. Yo es que no lo sé. No sé si es por ahí
o si es básicamente que Planeta ha dicho, mira, fuera extras, porque esto, total, quien se lo va a comprar, los extras ni le va ni le viene. Es lo que te iba a decir, efectivamente. Yo creo que no es como quizá One Piece y demás, que tiene una legión de seguidores que va a mirar más estas cosas con lupa. Al final Doraemon, que te digo yo, tío, no ha tenido esta, a nivel manga, por supuesto, esta trayectoria aquí en España, ¿no? Y yo creo que los que lo vayamos a comprar no le vamos a exigir tampoco tanto a nivel extras y demás. Con tener, digamos, por fin estas historias recopiladas y disponibles en nuestro país en castellano y en catalán, hay que decir que también se ha publicado en catalán, pues yo creo que nos damos con un canto en los dientes. Así que bueno, yo no es una obra a la que haya dicho, ay Dios mío, qué pena que no tengamos las portadas originales ni nada. Me conformo con tener la obra, sinceramente. Pues vamos a los datitos Wacom, a ver si esta edición ha funcionado tan bien como nos esperábamos o no. Y voy a decir que, vamos, aunque no ha funcionado mal, la verdad que los números se quedan un poquito bajos para mi gusto. Porque por ahora el listado, este primer tomo de Doraemon, al menos en castellano, lo tienen listados 96 personas. Aunque también tenemos que decir que en catalán lo tienen 49. Así que vamos a decir que entre pito y flauta unas 140 personas y para arriba y para abajo. Sí, ya solamente en castellano ya podemos decir casi que ha superado los 100, ¿no? Más eso en catalán, pues mira, no es un mal número, no es tampoco una locura, pero está bastante bien. También es verdad que esa semana, como comentamos en el Primera Impresión de Nausicaa, ¿no? Tenía mucha competencia y muy dura. La misma Nausicaa, sin ir más lejos, que fue precisamente la gran ganadora de esa semana. A día de hoy ya va por 416 personas, tío, que es un montón. Y estamos hablando de, en el momento que estamos grabando este podcast, que hará una semana, ¿no? Que ha salido el manga. Una semana exacto, Oli. Una semana exacto. Entonces, 416 personas. La verdad es que está funcionando bastante bien esta Nausicaa. Y Nana también, que tiene 403. Sí, son muy buenos números tanto para Nausicaa como para Nana. Eran dos obras que se estaban esperando como agua de mayo, estas nuevas ediciones, tío, y me alegro un montón. Luego ya a otro nivel, novedades que no veíamos, que vemos por primera vez en nuestro mercado, podemos decir, ¿no? Esa Ruri Dragon, por ejemplo, 168, que también está muy bien, de hecho supera a Doraemon. A ver, Doraemon, lo bueno que tiene es que es un manga temporal, es decir, que no tiene, la gente no se va a tirar a la cabeza de Doraemon, pero Doraemon, estando allí, siempre va a tener nuevos lectores. O sea, yo creo que esta es una de esas obras que puede funcionar lentamente, pero puede funcionar muy bien. Totalmente de acuerdo, tío. No es como estos shonen de moda, como la misma Ruri Dragon, por ejemplo, que ahora tiene un poco más de ruido porque el que está de moda se ha visto más a menudo por Japón y tal. De aquí a 2 o 3 años sabemos que Ruri Dragon va a desaparecer en un mar y no se va a ver más. Pero es verdad que Doraemon va a estar siempre ahí, tío. Y el próximo, yo qué sé, tío, la próxima generación que vuelva a ver la serie de anime y demás, a lo mejor le interesa comprarse el manga y estará muy bien que tengamos esta edición, que yo creo que puede mantenerse en el mercado tranquilamente, pues muchos años. Esos niños que salgan de ver alguna película de Doraemon del cine o que la vean por ahí streaming, al final, si se acercan a alguna, no solamente a alguna tienda de cómics, sino a cualquier librería, tipo por ejemplo el Corte Inglés, o cualquier supermercado que tenga cómic y todo eso, pues ahí lo van a ver y yo creo que más de uno picará. A ver si los padres pasan por el aro, esos 18 euros, pero bueno. Sí, es verdad que puede ser la única pega, ¿no? Para un manga infantil destinado a un público un poco más joven, ese precio, más durete quizás. Sí. Y de hecho el mismo tamaño del tomo, que los deditos de los niños cuando tengan que manejar eso, a lo mejor un poco jodido. Pero bueno, yo creo de otra forma hubiera sido casi inviable ver Doraemon aquí publicado, sinceramente. Yo no quiero pensar cómo hubiera sido publicar 45 tomos tan común de Doraemon aquí. Una barbaridad. Yo creo que esto de todas maneras va a ser un poco un regalo canalla de alguno de los padres. Total. Que eran, ay niño, te voy a regalar Doraemon. Esto, déjamelo que yo tenga aquí en mi estantería. Total, vaya. Pues nada, ya pasamos al argumento de Doraemon, que es harto complejo y muy poco conocido por el gran público. Claro, totalmente. Yo creo que es una de estas obras que el único girito que puede tener a lo largo de toda su trayectoria es en el primer capítulo. Es lo único donde pasa algo un poco diferente, básicamente, por si alguien no sabe de qué va Doraemon. Estamos hablando de Nobita, ¿no? Que es un niño muy torpe, muy vago, ¿no? Que obviamente va al colegio y demás. Y de hecho siempre se mete en problemas. Al que un buen día pues le aparece desde el cajón de su escritorio, ¿no? Un descendiente suyo que viene del siglo XXII junto con un gato
un gato robot, al que se le cede este gato a Nobita para que le ayude en su día a día y bueno, intente enderezar su vida, que deje de estar jodiendo un poco la marrana, porque puede llegar a arruinar un poco el futuro de su familia. Así que nada, le deja a Doraemon ahí y a partir de ese momento, capítulo tras capítulo, cada uno de estos capítulos, al menos en este primer tomo, ya decimos que en el futuro habrán episodios más largos que tengan diferentes partes, pero en este primer tomo, de hecho, cada capítulo es una única historia. Y en cada una de esas historias, pues Doraemon sacará un invento que hará que ayude a Nobita en diferentes situaciones de su día a día. Sí, un rollo así autoconclusivo que puede echar para atrás a mucha gente, por ejemplo a mí también lo tengo que decir. Pero que hará la delicia de los que le gusten, sobre todo la comedia y esa comedia un poquillo más tonta que hablamos de los años 60 y tal, muy absurda en un principio, pero la verdad que para gusto de mucha gente funciona bastante bien. A ver, pero es que no podemos olvidar lo más importante, que es que estamos ante un manga Kodomo, ¿eh? Esto es un manga para niños. Es decir, aunque te guste la comedia absurda y demás, esto quizá tampoco sea plato de tu gusto, porque está destinado a niños pequeños. Por eso, de hecho, las historias duran lo que duran. 6, 7, 8 páginas para que el niño mantenga la atención lo justo y una situación muy clara, muy obvia y un par de chascarrillos y vamos a la siguiente. A mí en ese sentido me parece perfecto y de hecho me parece una de las grandes obras dentro del manga Kodomo por eso mismo, tío, por la facilidad que tiene de engancharte, de cambiarte de situaciones, de hacerte las historias tan claritas. ¿Qué pasa? Pues obviamente que a gente como nosotros pues ya nos viene un poco de vuelta y media. Esto en gente como nosotros vivirá de la nostalgia. En mi caso es verdad que yo le tengo cariño a Doraemon. He descubierto que hay mucha gente, como tú por ejemplo, y como casi todos los estacioneros, que no le tienen tanto cariño por este personaje, pero yo en verdad sí que se lo tengo, tío. Siempre me ha hecho mucha gracia. Así que obviamente me lo pillo esto por la pura nostalgia. No por otra cosa, no porque sea un manga muy sesudo ni muy gracioso. Claro, pero sí es que eso pasa muchas veces. A ver, ¿qué te voy a decir yo de la nostalgia si yo aquí soy nostalgia man, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, lo entiendo perfectamente. A mí lo que pasa es que incluso de pequeño Doraemon me resultaba pesadillo, tío. Y como eran todas las historias cortadas por el mismo patrón, que vamos, y aquí lo dice uno a que le encanta Shin-Chan, ¿sabes? Pero claro. al menos los primeros, también te digo, porque después no he seguido nunca leyendo mucho más. Pero es que esa típica estructura que se repite una y otra vez, al final termina cansando. Entonces, yo me acuerdo que a mí ya de pequeño, me cansaba Doraemon. Así que no es que sea ahora que soy mayor, no sé cuánto, que ya lo veo desde la perspectiva de un señor anciano. No. Es que ya incluso de pequeño me hartaba un poquillo. Sí, tío, yo disfrutaba muchísimo tomándome mi buena rebanada de nocilla ahí con mi colacao y viendo Doraemon, porque además me gustaba mucho lo de los capítulos del anime, que estaban siempre divididos en 3 historias. Cada episodio no era una única historia, eran 3. Entonces, como eso eran tan breves y tan cortas que iba siempre directo al grano, muchas de ellas se quedan casi medio inconclusas, simplemente terminan con un remate final cómico y fuera. Y no sé, tío, se me hacía muy ameno. Es verdad que no es un anime ni un manga para pegarte un atracón. Si te ponen 6 o 7 episodios de Doraemon del tirón, posiblemente acabe hasta la coronilla, ¿no? Y lo mismo me pasa con el manga, que yo siempre he pensado, desde que lo pillé, tío, que sería una colección perfecta para poner una estantería en el baño y tenerla ahí para cuando tú entres al baño a hacer ciertas cosas, leerte allí tus 3-4 historias y fuera, porque es que es verdad que un manga, tío, que realmente con ese planteamiento tampoco te apetece leértelo una tarde ahí en el sofá ni nada de eso. Te apetece leértelo en el momento más tonto. ¿Y qué momento más tonto que ese? Yo creo que la estantería de baño, señores. Creo que, señores de Ikea, tenéis que pensar en eso. Estantería de cómics para baño. Con puerta, por favor, para que no entre el olor ni nada de eso. Sí, ni la humedad, ni nada de eso. Pensadlo. Yo os dejo ahí la idea. No, hombre, yo te digo una cosa, que en cuanto a esto, a mí, por ejemplo, me gustaba más en su momento el Ninja Tori. Precisamente porque, aunque teníamos el protagonista del Ninja Tori, que era básicamente un protonovita, pero yo qué sé, el Ninja Tori ese tan sumamente inexpresivo, con los ojos esos que parecía que en algún momento te iba a rebanar en dos, pues yo qué sé, me hacía gracia. Aparte, no solamente era el Ninja Tori, sino también los otros dos ninjas, el perro ninja y el ninja más chiquitillo, que me hacían una gracia tremenda. Entonces eso, el plantel de personajes de por sí me gustaba más. Aparte, como en Doraemon también tenía esos personajes que son estos niños que hacen bullying a Nobita, que son tanto Tsuneo como Gigante, que son dos personajes a los que, yo qué sé, en un futuro perfecto hubiesen
muertos desmembrados, pues que me daban mucho asco. Es verdad que, por ejemplo, el del Ninja Tori tenía ese sazoncillo diferente, el hecho de ser un ninja, que quieras que no siempre te llama más la atención, le da un poco de flavor, ¿no? Asiático más guapo. Y también lo que dice, que es que los personajes secundarios de Doraemon, la mayoría, vamos, estos dos que tú has mencionado, por ejemplo, son bastante odiosos, tío. El rooster que tiene principal, por no hablar del propio Novita. Que hay que decir Bueno, que tampoco total. es que sea el sumum en cuanto a protagonistas, macho. Da un personaje que da mucha rabia. Pero bueno, al final yo creo que lo que se sustenta la historia siempre es el invento de turno que saque Doraemon. Ve un poco también a Novita sufrir al principio y después ve cómo le da su merecido a los bullies estos, ¿no? Al típico de Gigante y Suneo. Y bueno, hay que decir que hay que darle su mérito a nuestros amigos de Fuji o F Fujiko porque, coño, esta cantidad, decíamos que eran, bueno, más de 1000 capítulos, ¿no? Y sacando inventos uno detrás de otro, a cual más loco. Y bueno, ya en este primer volumen, tío, había unos cuantos que me han hecho muchas gracias. También tengo que decir que muchos de ellos lo recordaba porque yo tenía esa edición blanca de Doraemon, la amarilla no, pero la blanca sí. Y todos, obviamente, esos cómics que se publicaron en la blanca están ya incluidos en este tomo. Pero hay alguna muy chula, tío. Me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, esa que aparece un mangaka por ahí, ¿no? Que está falto de inspiración para hacer su nuevo capítulo para la Shonen. Y entonces Doraemon decide ayudarlo viajando en el futuro, viajando hacia el futuro, ¿no? Para ver, cuando ya la revista haya salido, cuál es el capítulo y se lo trae de vuelta. Entonces el tío flipa y se vuelve un poco adicto a eso de que Doraemon viaje en el tiempo y le traiga siempre la Shonen del futuro para volver y copiar su propia historia. Se crea un bucle temporal y es una cosa bastante graciosa, además de un homenaje a ellos mismos, ¿no? A los dos autores de Doraemon. Sí, sí, vamos, eso está muy cachondo. Por cierto, hablando de homenaje a autores de Doraemon, un poquito me salgo del tiesto, pero no sé si tú te acuerdas en 20th Century Boys, los dos mangakas que salían trabajando, que hacían mangas contra amigos. Era básicamente un homenaje a Fujiko Fuji. De hecho, incluso Naoki Urasawa llegó a sacar un manga solamente de esos dos personajes, que nunca llegó a España, no sé por qué. Ah, qué guapo, tío. Si es que es lo que decíamos antes, estos dos son referentes, tío. Vete a saber si Urasawa a lo mejor creció también, ¿no? Con Doraemon y demás. Y quien más, quien menos tiene ahí su rinconcito para estos dos autores. Y bueno, ya no solo Doraemon, sino toda esta serie que hemos dicho, tío. Que son un montón y muchas de ellas, gracias al anime, pues han explotado tanto en Japón como fuera. Por cierto, volviendo un poquito a lo de historias o los inventos que te han gustado y tal, yo me quedo con el de la tostada. La tostada esa que la pone en la hoja para memorizarla. Ostras, tío, esto Te para la oposición vendría de puta madre, Te encantaría, anda que no. Eso sí, joder, me pasaría un poco como a Novita, que al final entra el apretoncillo. Muerte por atracón. Eso, yo creo que es de las pocas en las que yo le he lanzado unas carcajas tremendas, pero es que esa es la verdad que me ha gustado mucho. Siempre hay inventos, tío. Yo me acuerdo de niño que los veía y decía, madre mía, ¿esto por qué no existe? Me encantaría, no sé qué. Desde el mismo el gorrocóptero, que es el básico, el que aparece en el primer capítulo, que ya uno lo quería, ¿no? Después 1000 millones de cosas que van sacando por ahí y que son siempre súper divertidas. Y de niño a mí por lo menos me disparaba un montón la imaginación. Así que bueno, al menos esa medalla se la vamos a dar y decir también que yo creo que puede ser un manga, como también hemos comentado un poco antes, tío, que pueden disfrutar cualquier generación. Ahora lo veremos también el dibujo en ese sentido, pero las historias me siguen funcionando, tío, y yo creo que si tuviera un niño o un hijo, ¿no? Yo creo que se leería este manga y lo seguiría disfrutando tanto quizá como nosotros hace 30 años, tío. Lo dicho, regalo canalla. Atención, padres de ahí, tenedlo en cuenta. Bueno, pues vamos a pasar ahora al dibujo de Fujiko F. Fujio, que como hemos dicho se iban alternando un poquito las labores de dibujo y guión, pero no se nota en absoluto. Totalmente, vaya, yo creo que la única forma de detectarlo habría sido que lo firmara, ¿no? Quien estaba dibujando en cada momento, pero sí. Es el dibujo Kodomo para mi gusto, ¿eh? Por excelencia, tío. Sencillito, piñeta muy clara, muy cuadrada, para tampoco volver muy loco al niño en cuestión que esté leyéndolo. Un dibujo también súper esquemático, con la línea justa, clarito, sencillo de leer, cómodo. Yo creo que estos dos autores eran unos máquinas en este tipo de cómic, cómic más infantil, tío. Y conseguían que llegaran las historias de una forma muy cómoda y muy agradable para ellos. Todo lo contrario que muchos otros como no han llegado, ese Super Mario, ahora me acuerdo ahora, tío. Que siendo un manga Kodomo, yo creo que los niños terminan con, yo qué sé, tío, con un ataque. Con dolor de cabeza. Con dolor de cabeza, efectivamente, tío. Y con epilepsia, incluso sin haber color. Era demasiado histriónico. Fíjate que tú sabes que yo soy fan de Super Mario.
intenté entrar y dije, ni de coña, vamos, ni de coña. No solamente por el número de tomos, sino también por ese dibujo y esa tontería, tío, era demasiado. Muchos mangas Kodomo tienden a eso, tienden al exceso. Como para entretener al niño le dan demasiado. Y para mi gusto yo creo que, bueno, supongo que no porque habrá funcionado bien, pero me parece contraproducente. Al final muchas veces estas obras más claritas, fáciles de leer y cómodas, joder, al niño que está introduciéndose en el manga por primera vez casi, ¿no? Le vendrá mucho mejor y lo entenderá mucho, mucho mejor. Y yo creo que en ese sentido Doraemon cumple perfectamente. Ya te digo, el dibujo es muy sencillo, no hay muchos cambios de plano, la perspectiva siempre es la misma, parece una obra de teatro, ¿no? Y demás, pero a mí me gusta bastante. Después quizás el anime lo ves, ¿no? Y te parece un poco más evolucionado el nivel dibujo. Pero bueno, ahí sí, el Doraemon aquí al principio sobre todo un poco más cabezón, más extraño, ¿no? Pero poco a poco se va transformando en el que conocemos. Más regordete. Es más regordete. Sí. Que a mí me hacía mucha gracia, sobre todo en la primera historia en la que no abría la boca. Era todo el rato con la sonrisa puesta o la cara triste, pero no abría la boca. Como si fuera un androide, tío, hablando por un altavoz o algo. Ahí va. Ya después le cambia un poquito eso y lo, entre comillas, humaniza. Claro. Pero está muy guay. En cuanto al dibujo, es lo que tú dices. Un poquito va, yo creo que con la década, ¿sabes? Que no, tenemos que decir que esto es un manga de los años 60, casi 70, podríamos decir. No es lo mismo el estilo Kodomo en esa época que en la época actual, incluso en los 90. En los 90 iba al histrionismo total y ahora me imagino yo que seguirá un poquito igual porque Dragon Ball SD, por ponerte un ejemplo, se edita en una revista Kodomo y realmente no es tan histriónico, pero tampoco es tan simple como este. Claro. Pero de hecho, fíjate tú, tío, siendo un manga de los años 60, como decías, tío, a mí me parece que ¿cómo te diría yo? Que es mucho más accesible siendo un Kodomo que mangas de la misma época, pongamos Seinen o Shonen, por ejemplo. Que con el paso del tiempo, tío, el dibujo y la narrativa como que se ha visto más afectada, ¿no? Lo leas a día de hoy y te puede chocar. En cambio fíjate tú lo cómodo que se hace de leer. Precisamente yo creo por eso, porque se quedaron con lo mínimo, ¿no? Para hacer la narrativa que funcionara. Y con un dibujo sencillito. Y no, en mi opinión, no ha envejecido tanto como muchos otros mangas de la época ya dirigidos a un público más adulto. Así que yo creo que ahí también se subraya un poquito el buen hacer de los autores que han conseguido pues eso, hacer un manga casi atemporal, tío. Esa es la palabra, tío. Es un manga que es totalmente atemporal y el dibujo también es atemporal. Precisamente por su sencillez, así que bueno, si alguno le echa para atrás, ve lo sencillo que es, yo creo que en este caso tiene una razón de ser de peso, tío, y tiene un sentido y ya veréis como si lo leéis vosotros lo vais a disfrutar y si lo lee alguien, ya te digo, un niño de 5, 6, 7 años, posiblemente también lo disfrute, tío, como si fuera recién impreso. No un Gonagai de la vida. Pues nada, una vez desglosado todo esto, vamos a nuestras conclusiones. ¿Quieres empezar tú, Oli? Venga, pues si quieres empiezo yo. Para empezar diciendo que, como he comentado antes, a mí Doraemon es un personaje que siempre me ha gustado. Le tenía cariño desde niño, ¿no? Desde que veí los primeros episodios, no sé si fue en Canal Sur o donde fuera que lo emitieran, pero los disfrutaba un montón. Me hacían reír, obviamente no levantaba esas pasiones que levantaba Dragon Ball o Capitán Tsubasa, ¿no? Y demás. Pero era una obra, un anime que siempre que me lo ponían en la tele por las tardes lo disfrutaba, tío. Y lo veía y me reía bastante. Ya lo intenté coleccionar con aquella serie que os comentaba, ¿no? En grapa. Obviamente no llegó nada y menos. Y en cuanto vi que Planeta se había decidido a traerlo no de nuevo, ya esta vez de forma íntegra, la verdad que me hizo mucha ilusión, tío. Aún sabiendo que estamos ante una travesía larga y dura. Esto no va a ser como, ¿qué te digo yo? Leerte otros mangas de la época que son más de aventurilla y demás. Aquí estamos hablando de historias cortas, muchas historias cortas, que se van a ir extendiendo en 15 tomos triples. Así que es probable que, bueno, que en algún momento me canse, que en algún momento decida pausar un poquito, continuar más adelante, pero mi intención es terminarla, tío, porque me hace ilusión. Pero bueno, es Doraemon, tío. ¿A quién explicar qué es Doraemon? Pues es casi una tontería. Es una cosa divertida, distendida, para leértelo en los ratos muertos, sin abusar de ella, para tampoco sobresaturarte. Y sobre todo, como hemos dicho, destinado a un público infantil. Si eres capaz de leerlo aún sabiendo esto, pues lo podrás disfrutar. Si no, pues desde luego, si es la primera vez que veas a Doraemon, no lo recomiendo. Yo, como he dicho antes,
aquí tira mucho la nostalgia, tira mucho que haya disfrutado de Doraemon en su momento y poco más, tío. Después eso, si se lo quiere regalar a un sobrinillo, pues seguramente lo haga bastante feliz. Hombre, yo lo que veo, en lo que has dicho que irá con la lectura más pausada y todo eso, es que esta es la lectura idónea para hacer eso. Esta es la típica lectura que tú básicamente puedes dejar a mitad, quiere decir, a mitad del tomo y retomarlo, que te digo, en una semana, 2 semanas, en un mes. No te vas a olvidar de la trama. Claro, no te vas a olvidar de nada, es simplemente me apetece leer Doraemon, pues me puedo comprar el tomo tal. No me apetece, bueno, lo dejo ahí en barbecho. Total, sí. A ver, yo creo que esto va a ser difícil que se descatalogue. Porque esto Planeta va a querer siempre tenerlo ahí. Porque lo que te he dicho, es un manga totalmente atemporal y es una edición que para mi gusto es también atemporal. Y esta puede perdurar muchos años en el tiempo. Entonces a Planeta le conviene tener siempre tomo a mano. Así que es un manga que yo creo que uno puede dejar y retomar cuando quiera. Totalmente, vaya. En cuanto a mis conclusiones, pues voy a empezar con lo que tú has dicho. Esto es un manga nostálgico, o incluso más que nostálgico también para aquellos que se quieran iniciar con el manga, quiero decir, niños pequeños y tal. Es un manga estupendo, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. Otra cosa es ya el gusto personal, que ya como he dicho a lo largo de este primeras impresiones, a mí Doraemon es un personaje que nunca me ha cautivado. Es decir, me hace gracia, yo lo veo, oye, que me alegro muchísimo que Doraemon tenga mucho éxito aquí en España, hasta el punto de que han llegado un montón de películas al cine, de que han llegado un montón de productos. También, no lo hemos comentado en anteriores ediciones, pero también tenemos anime books de Doraemon, que no tenemos de otras muchas series, pero de Doraemon tenemos también unos cuantos. Es decir, el gusto por Doraemon aquí en España es grande. Es decir, o el amor que se le procesa a este personaje. Otra cosa es que, lo que he dicho, que a mí no me haya llamado casi nunca. Puedo ver a lo mejor algún episodio y me hace gracia, pero lo que tú dices son cositas sueltas que al final me hacen reír. Si te digo la verdad, yo el anime terminé por no despreciarlo, pero sí con optar por no verlo ya hace bastante años, pero fíjate tú que leyéndome este primer tomo me lo he pasado bien. Y es que eso es una cosa que es cierto. Por mucho que tenga ese buff, que pesado se me hace en la historia, pero realmente en el manga no me ha pasado así, al menos en este 3 en 1. Ojo, 3 en 1, ¿eh? 3 en 1 y no se me han hecho pesar. También es verdad que es lo que tú dices, que no me lo he leído del tirón y no, sino en un ratito, pues me leo una historia. Venga, he terminado de comer, pues me leo un par de historias o lo que sea. Y la verdad que sí, se me ha hecho bastante bien, pero por otro lado, no un manga que yo vaya a coleccionar, por muchas razones. Una de ellas es lo que te he dicho, a mí no me tira la nostalgia tanto, los personajes yo sé que al fin y al cabo se me van a hacer un poquito pesados estos personajes y esta serie, pero aún así lo que tú dices, la recomiendo para cualquier sobrino, la recomiendo para cualquier niño o para algún padre o tío, quien sea, que quiera regalárselo a su sobrinillo. Eso es un regalo estupendo y creo que al niño en cuestión le va a gustar. Pues bueno, después de este speech, ¿qué nota le damos? Pues yo le voy a dar a este tomo de Doraemon. La verdad que es difícil, ¿eh? De eso más que se me hace complicadísimo. Es difícil. Obviamente voy a valorarlo como Kodomo, ¿vale? No lo voy a comparar con mangas más, no lo voy a comparar con Blame, que te digo yo con Akira. Le voy a poner un 7,75. Uy, nos volvemos al mítico 7,5. No. Que estaba rozando el 8 porque digo, a ver, dentro de su género no he leído una cosa que me haya gustado más que esta realmente. Pero bueno, 7,75 está bien. Claro, pero a ver, tú piensas que eso, nosotros estamos valorando esto como obra de su época, obra Kodomo, etcétera, etcétera. Obviamente el 8 que dé aquí no quiere decir que te guste más que un seinen que le dé un 7. Por eso decía que es complicado, tío, si lo valora un poco como gusto personal, como Kodomo, como obra de su época, pero yo para mí en general, habiendo disfrutado como lo he disfrutado, le voy a dar ese 7,75. Pues yo le voy a dar un 6. Lo que te he dicho, no me ha cautivado tanto, pero oye,
no puedo darle mala nota a Doraemon, ¿eh? Ni de coña. Es un manga entretenido, así que eso lo cumple perfectamente. Si no te sacas las UCI del bolsillo y te caneas. Oh, total. Pues nada, después de esto vamos a esa sección nueva que tenemos, la de la confesión. Y yo creo que he hecho spoiler aquí. Sí, he hecho spoiler sí. muy gordo, pero bueno, total. Tampoco yo creo que se veía venir con todo lo que he ido diciendo durante primeras impresiones, pero es que el tomo yo no me lo he pillado. El tomo ha sido tuyo, ¿no, Oli? Efectivamente, el tomo te lo he dejado yo, bueno, la has leído y demás, y obviamente por lo que has comentado no la vas a coleccionar, ¿no? No, en principio no creo que la coleccione. Por cierto, Oli, me lo lleva al váter también, como tú has dicho. Cabrón. Cabrón. Que no, hombre, que no. A ver, yo sé que no Doraemon es es tentado para llevársela ahí, pero bueno. Pues entonces, obviamente, ya es obvio, ¿no? Yo sí me la he comprado y tal y como he comentado, voy a intentar completarla. Ya te digo, gracias a Dios son 15 tomos. Lo llevaré quizá a mi ritmo, sin prisa, ¿no? Porque esto va a ser un tomo que me lea muy poquito a poco. También vamos a depender un poquito de la publicación de Planeta. En un principio, el siguiente está previsto para junio. Es decir, que parece que va a ser cada 2 meses cuando se nos publique. Así que no sé cómo, pero mi intención es terminarla, tío. Me hace ilusión tener Doraemon completa en mi estantería. Pues mira, mucho ánimo. Yo sé que al final te va a alegrar cuando tengas los 15 tomos ahí. Hombre. Porque es una obra que yo pienso que hay que tener. De una u otra manera hay que tener. Yo en mi caso ya te digo, pero adelante. Pues nada, ya vamos dejando este primeras impresiones. Yo creo que Doraemon, después de todo esto, lo que tú dices, me va a sacar algo para canearme, pero... Para mí el gorrocóptero y para ti la UCI. Sí, bueno, para mí la UCI, con la UCI te quito el gorrocóptero un disparo, ¿eh? No para ti, sino para darle uso a él. Pues bueno, tío, lo dejamos por aquí, Oli. Muy buenas noches, tío. Muy buenas noches, Alejandro, y muy buenas noches a todos los surferos. Y nada, vosotros como siempre queremos saber qué es lo que opináis de esta Doraemon. ¿Vosotros vais a entrar o ha pasado un poquito como a mí, que ni os va ni os viene? Queremos escuchar vuestras opiniones o queremos leerla, mejor dicho, así que dejadlo todo en la cajetilla de comentarios y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta otra!